No, pero partamos por lo primero. ¿Hace cuánto entraste a diseño? No me acuerdo. ¿Cuándo fue? Como 2012, algo así. Entramos juntos. Tú deberías saber también. Entramos el 2014. Más de 10 años ya atrás. Ajá. ¿Te acordás cuáles fueron tus primeros ramos? Creo que sí. O sea, taller, supongo, dibujo. ¿Te acordás cuál fue el peor? Peor. No me acuerdo cuál puntualmente habrá sido. Yo me acuerdo perfecto que me fue pésimo en color. Y me acuerdo mucho de las cosas que me fue mal y por qué me fue mal. Y Ujú. cosas que me encantaría poder llegar de nuevo al curso y tomarlo de nuevo. Entonces, en base a eso, me gustaría hablar hoy día de si tuvieras que tomar el curso de nuevo, si tuvieras que tomar la carrera de nuevo, ¿qué te gustaría cambiar o cómo te gustaría prepararte de antes? Primero quería hablar de las expectativas versus la realidad de lo que es el diseño y de lo que es la carrera del diseño. Como cuando alguien está en el colegio, uno mira el mundo del diseño y qué perspectiva tiene. Y aquí corrígeme si estoy equivocado. Tengo la impresión, versus cómo yo veía las cosas, de que la persona del colegio promedio mira el diseño como algo un poco cercano a una carrera técnica. ¿Te hace sentido esto? Puede ser, no realmente, no. Yo siento que la gente que entra a diseño, todas tienen visiones del diseño muy distintas. Y me pasó, como que yo pensé que todos iban a tener más o menos las mismas ideas que tenía yo sobre lo que era la carrera. Y cuando entré a diseño, no. Como que era mucha gente de trasfondos muy distintos. Gente que entraba porque, por un lado, le gustaba el diseño gráfico, por ejemplo. Otra gente que le gustaba la ilustración. Otra gente que lo veía como una carrera más artística o más hippie que otra opción que tenían. O al revés también. Gente que lo veía como una opción mucho más estable que la carrera artística que querían tomar. Por ejemplo, gente que decía, no, yo me metí a diseño porque en verdad quería estudiar animación. Pero animación, Claro. el campo laboral es muy chico, es muy artístico, no sé, no me dejaron, así que me metí a diseño porque es más técnico. O gente que decía, no, yo quería estudiar arquitectura, porque no sé, mis papás son arquitectos, por ejemplo, pero diseño lo encuentro más creativo, más libre. Entonces siento que hay como una ensalada de ideas de lo que es el diseño que mucha gente distinta tiene cuando entra. Es interesante eso, o sea, como lo veis tú, el diseño, las expectativas no hay una, son como un montón de expectativas distintas de qué es lo que quieren hacer y cuando llegan a diseño se topan todos con una sorpresa, como la realidad es una sorpresa para todos. Por ejemplo, si miro mis expectativas, yo juraba que diseño iba a ser como una carrera súper práctica, súper técnica. De hecho, creo que si tuviera que resumir mi perspectiva del diseño, era, me gusta esta carrera porque es la carrera más técnica de las carreras académicas. Sí, Como en el sí. mundo de títulos universitarios, en este el que donde más voy a hacer dibujo y Mm. maquetas. Y no estoy seguro si está equivocado, pero sí estoy convencido que está minimizando el mundo del diseño de forma muy dura. Y de hecho, estoy bastante convencido que en general en Chile pasa esto, porque no sé si sabías, pero diseño es una de las carreras con más alta tasa de rechazo, o sea, de abandono en el primer año. ¿En serio? ¿Tenéis los datos? Mira, los datos entregados por el portal Mi Futuro, cuando evalúan la diferencia de retención en los estudiantes de primer año, ponen a diseño gráfico específicamente como la séptima carrera con más deserción en Chile, con un Ujú. 18,8% de abandono en el primer año. Que en volar no suena Mm. como tanto, pero ¿te acordáis tú cuántos de nuestros compañeros se cambiaron de carrera después del primer año? Sí, harto. Y en el primer semestre incluso. Como gente que entró y después de un par de cursos ya cacharon que preferían cambiar la cosa. Entonces podríamos decir que la perspectiva que tiene la gente en base a lo que nosotros vivimos y también lo que podemos ver en estadísticas es que la gente no tiene una perspectiva muy real de lo que es el diseño, como Mm. o la carrera de diseño puntualmente. La expectativa Mm. versus la realidad es muy distinta. Existen hartas áreas en el mundo del diseño que para mí fueron una sorpresa muy grande, como cosas que hoy en día para mí son muy naturales y son parte del mundo del diseño, pero cuando yo estaba en el colegio jamás pensé que me iba a topar. Creo que el ejemplo más serio que tengo para esto, que es un poco una falencia, es que yo no conocía lo que había detrás del mundo de la academia del diseño. Ah, ya. Explicando un poco más la idea,
para mí el diseño siempre fue, como dije antes, algo súper técnico. Voy a ir y me van a enseñar cómo hacer modelado 3D, voy a armar una silla y me voy a ir al mercado laboral. Hmm. Pero todo el mundo que hay detrás de investigación, todo lo que es también, por ejemplo, investigación etnográfica, diferentes áreas de diseño, para mí era algo 100% desconocido, era algo que yo no tenía idea que existía. Y mi impresión es que la mayoría de los alumnos tampoco tenían idea. Es algo que se aprende un poco dentro de la carrera. Entonces quería preguntarte un poco qué partes para ti fueron especialmente para ti, no pensando en nuestros compañeros y todo, como qué parte para ti fue una sorpresa en los estudios de diseño. Sí, eso es una súper buena pregunta y creo que ahí radica un poco esto de qué nos hubiera gustado saber antes de entrar a diseño. Gran parte de eso es, para mí por lo menos, es lo amplio que puede ser el mundo del diseño. De partida, yo sabía que existía esto del diseño industrial y el diseño gráfico, pero yo pensé que llegaba hasta ahí nomás. Y no, para nada. No, para nada. Ese es el punto de partida. Y ahí el diseño gráfico tiene todo un montón de especialidades y el diseño industrial también. De hecho, yo creo que haber sabido y haber conocido eso que dices tú de llevarse la sorpresa de que había muchas otras áreas del diseño que uno no tenía idea, me hubiera llevado a estar mucho más emocionado con el diseño más que haber elegido otra carrera, en verdad. ¿Tú crees que esa parte es algo como que te hubiese traído en el colegio a meterte a la carrera de diseño? Sí, totalmente. Porque cuando, no sé, cuando me hago esta pregunta, ¿qué me hubiera gustado saber antes de entrar a diseño? Me pongo desde el lado de alguien que no sabe si entrar a diseño o no. Que está entre diseño y otra carrera, por Mm, ejemplo. Pero puntualmente, ¿cuáles son estas sorpresas que me llevé al entrar a diseño? ujú. De partida encontré áreas del diseño que no eran precisamente especialidades, sino que eran áreas completamente nuevas para mí. Como por ejemplo el diseño estratégico. Eso yo nunca se me hubiera ocurrido. Me sorprendería si hubiese sabido de diseño estratégico en el colegio. Obvio, obvio. Pero es todo un área enorme, es todo un campo laboral del que yo no tenía idea y mucho menos de que los diseñadores lo hacían. Otras cosas ya como de diseño industrial, no tenía idea que hacer packaging era algo que los diseñadores industriales hacían. Y, y eso hoy en día lo encuentro genial, el mundo del packaging es súper entretenido y cuando entré a diseño no tenía idea que los diseñadores hacían eso. Yo creo que una de las grandes sorpresas que me llevé es que no sabía que los diseñadores industriales en específico hacían productos, entre comillas, normales. ¿Ya? ¿A qué te referís con productos normales? Cuando yo pensaba en diseño industrial, y por lo que me gustaba la carrera, era esta idea de hacer productos innovadores, productos creativos, hacer muebles creativos, muebles distintos, pero no tenía idea que el vaso plástico rojo que venden en el supermercado también lo había hecho un diseñador industrial. Un buen ejemplo. Y esa área del diseño de los productos que pasan a segundo plano en la vida cotidiana es de hecho algo que me encanta hoy en día. ¿Y te habría imaginado que te gustaría cuando estabas en el colegio? Porque mencionaste el mundo del packaging, que cuando yo estaba en el colegio lo encontraba la cosa más mundana y aburrida del planeta, y de hecho yo creo que en algún momento pensé como, ¿quién le gustaría diseñar una caja? Como, ¿quién tiene este trabajo? Y hoy en día lo encuentro en las cosas más entretenidas del planeta, como agarrar una caja, un producto y ver como, oh, mira cómo lo diseñaron, mira la gráfica, mira todos los encajes. ¿Te habrías imaginado que te habría gustado el área de los objetos mundanos? Sí, 100%. Siempre, desde chico, siempre fue súper interesado en la mecánica de las cosas, la construcción en general de las cosas. Haber sabido que los diseñadores industriales hacían no solo algún tipo de productos, sino todos los productos, lo hubiera encontrado mucho más interesante. Yo creo que me hubiera causado mucha curiosidad. Mira, tienes razón en que todo esto del mundo del diseño es mucho más amplio de lo que uno se puede imaginar. Yo te mentiría si te dijera que yo tenía más clara la película en esa área. Yo también, para mí, todas las cosas que puede hacer un diseñador son... para mí, hacían sillas, hacían afiches y sería. Y claro, cuando entré a la carrera se me abrió un poco el abanico entre todas las prácticas que puede tener un diseño. Pero otra de las cosas que encontré muy interesante y que sobre todo encontré muy interesante en el primer año y el segundo año de la carrera, fue las habilidades prácticas y técnicas que tendría que tener un diseñador. Dándote un ejemplo, yo decía ya, a mí me gusta el diseño industrial,
aprenderé algún programa modelado 3D y chao, y con eso ya me resuelvo. Pero en los primeros 2 años de carrera te empiezan a meter hartos programas, como por ejemplo todos los programas de diseño gráfico de Adobe, te enseñan a modelar 3D, entre medio te meten, por ejemplo, habilidades de prototipado, dibujo, color, edición de videos y cosas que tal vez no son necesarias, intrínsecas para el mundo del diseño, pero para mí fue una sorpresa que todo este mundo de programas que te están tirando encima, y que puede que uses o no, pero es súper importante que un diseñador tenga en mano. Creo que eso fue una de las sorpresas más grandes o una de las cosas más agradables que encontré cuando entré a diseño, fue la cantidad de herramientas que un diseñador tiene que tener. Ya sí te entiendo, como que no solo tenías ciertas expectativas de el rubro en que te ibas a desenvolver, sino que también ciertas expectativas de las habilidades técnicas que requería ser diseñador. Claro, por ejemplo, hablando de para diseñadores gráficos, que entre comillas un diseñador gráfico puede sobrevivir con Photoshop e Illustrator, pero es importante que un diseñador gráfico tenga herramientas o conozca otros mundos de industrias creativas, por ejemplo, edición de videos, cómo hacer motion graphics, como áreas de, por ejemplo, edición editorial, impresión, que claro, tal vez no todos los diseñadores gráficos usen en su día a día, pero definitivamente es importante que conozcan. Es un buen punto el tema de las expectativas sobre las habilidades técnicas, o ya más puntual, sobre los software que uno debería aprender. Yo antes de entrar a diseño tenía una idea más o menos de que los diseñadores industriales requerían básicamente dos habilidades. Una, tener ideas y otra, hacer planos. Pero no tenía Estaba idea. pensando en qué iba a decir, cuál iba a ser la idea 2, no esperaba que dijera eso. Es que claro, en mi cabeza yo pensaba eso. Los diseñadores industriales hacen esas dos cosas. Necesitarán una serie de herramientas de creatividad, por así decirlo, para tener ideas y otra para hacer el plano nomás. Y con eso estamos, ¿o no? Pero claro, resulta que hay un montón de habilidades extra que uno necesita aprender y que son tremendamente necesarias. No sé si haber conocido estas habilidades extra hubiera evitado que me metiera a diseño o hubiera hecho que me metiera a diseño con más ganas aún. ¿De qué ejemplo estás pensando cuando dices estas habilidades extra? Por ejemplo, siempre imaginé que un diseñador industrial estaría siempre detrás de un computador. Y nunca imaginé la cantidad de habilidades blandas que se Mm, requieren para ser diseñador. Las habilidades de presentación, por ejemplo. Habilidades para poder explicar tu proyecto y convencer a alguien de tu proyecto. Eso es algo que jamás, una habilidad que jamás se me hubiera ocurrido que era necesaria para un diseñador. claro, si el producto está hecho, después tu trabajo no es presentarlo, o al menos eso es lo que uno tendría esa impresión. Te pregunto a ti, ¿qué habilidades pensabas que ibas a ocupar y cómo fue la realidad de las cosas que tuviste que aprender? Mira, para mí creo que la sorpresa más grande fue la mezcla que hay de habilidades que requiere un diseñador. En mi cerebro cuando estaba en el colegio y de hecho cuando entré a la carrera, yo pensaba, alguien que diseña muebles tiene que saber los software para diseñar muebles, alguien que hace Ujú. diseño gráfico tiene que saber software de diseño gráfico. Y nunca pensé que no solo iba a ser un poco más mezclado el asunto, sino que de verdad es una necesidad que los diseñadores sepan las habilidades de otros lados. Ujú. No es tan simple como diseñar un producto, sino que también tienes que presentar el producto. El producto va a tener áreas de diseño gráfico incorporadas en el producto. Entonces es muy importante que un diseñador industrial sepa mucho, no tanto como un diseñador gráfico, pero sepa mucho de diseño gráfico. También hay otras áreas que tienen que ver con la realidad del trabajo. Por ejemplo, en Chile el diseño industrial tiene mucho que ver, como dices tú, de emprendimiento. Entonces, es verdad, tú no eres alguien encargado en edición de videos, pero lo más probable es que vaya a terminar editando un video de una forma u otra. Son cosas que uno aprende en la universidad que uno no tiene la perspectiva de que va a necesitar, pero las va a necesitar de todas formas. Sí, es verdad. Hay un montón de habilidades que uno termina siendo igual, como decís tú. Uno no va a ser experto en dibujo, por ejemplo, pero sí es importante saber dibujar. En ese sentido, me gustaría mencionar que por eso me hacía la pregunta, haber sabido la cantidad de habilidades, ¿me hubiera emocionado más por estudiar diseño o me hubiera detenido a estudiar diseño? Por ejemplo, pienso que en mi caso específico, haber sabido que requería tantas habilidades blandas
Tal vez hubiera hecho que no estudiara diseño, tal vez me hubiera hecho que estudiara algo más técnico aún. Porque ¿Verdad? yo creo que sí, porque yo no tenía ganas de tener una pega extrovertida, por así decirlo, sino que tenía ganas de estudiar algo que requiriera estar en el computador. Y yo siempre pensé que diseño iba a hacer eso, y por eso fue una sorpresa para mí que requiriera tantas habilidades de presentación. O sea, no sé si tantas, pero que fuera algo importante. Yo creo que es la primera vez que escucho el concepto de pega extrovertida. Pero es verdad, o sea, mira, podéis vivir siendo un diseñador sin presentar, creo que no es necesario, pero definitivamente ayuda, como, y creo que en algunas áreas la gente te va a pedir esto, como el diseñador tiene que presentar el proyecto o al menos trabajar en las partes de comunicación. Claro, pero yo creo que vale la pena hacer una distinción, sobre todo para gente que está pensando en entrar a diseño y tal vez un montón de cosas no le van a convencer, pero sí le convence la base de a lo que se va a dedicar. Si eso te convence, yo diría que sí es buena idea estudiar diseño, porque toda esta serie de habilidades, a veces, sobre todo cuando uno todavía no entra a la universidad, suena como que son habilidades que uno tiene que tener de antes. Y sobre todo para estudiantes de colegio se siente como que tienes que llegar a la universidad sabiendo todas estas cosas. Por ejemplo, siempre en el colegio te dicen, sí, si quieres estudiar ingeniería, te tiene que ir muy bien en matemática. Si no, te vas a echar todos los ramos. En el caso del diseño, yo creo que no es tan importante saber todas las cosas al momento de entrar. Yo creo que es buena idea quitarse esa mentalidad y hacerle saber, por decirlo así, a la gente que piensa entrar a diseño, que puedes entrar sin saber nada y es el lugar en el que vas a aprender. Mira, está muy bueno ese punto. De hecho, lleva algo que no tenía planeado mencionar, pero sí tenía dando vuelta en la cabeza. Ujú. Cuando yo entré a diseño, una buena parte de las razones por la que entré a diseño fue porque no tenía muy claro qué quería hacer. Sabía que me gustan ciertas áreas creativas, sabía que me gusta dibujar, etcétera, pero no tenía realmente muy claro qué hacer. Y lamentablemente creo que mi experiencia, y estoy muy convencido de que tengo la razón acá, a pesar de que no tengo ningún dato, mi experiencia me ha dicho que la gente que entra a diseño está más o menos en la misma parada. Como que el diseño tiende a ser una carrera para gente que cachan más o menos que le gustan ciertas áreas, pero no tiene claro como, no tiene idea qué es lo que quiere estudiar en realidad. Y para gente que está en eso, como no sé qué quiero hacer, sé que me gusta esto, me gusta a veces el diseño gráfico, me gustan las áreas creativas, etcétera. Creo que lo que dices tiene mucho valor, porque algo que agradezco mucho y que fue muy entretenido de entrar a diseño fue que diseño tiene un montón de puertas y un montón de herramientas que puedes aprender y puedes aprenderlas todas en la universidad. Nadie te fuerza a venir preparado de antemano. Y en vez de tener que apostar por algo como a mí me gusta esto porque me gustan estos programas o me gustan esto, o como dices tú, por ejemplo, a mí no me gusta algo, no me gusta presentar en público, no me gusta trabajar con las manos, me gustan los Ujú. computadores. En diseño en general, puedes encontrar un camino a todas las áreas que te gustan en la medida que estés en el mundo creativo. Creo que tiene mucho valor lo que estás mencionando de que podrías entrar con las manos vacías a diseños probablemente sin problema, siempre y cuando estés abierto a como a ver qué te ofrece la carrera, qué habilidades te gustan, cuáles le pegas, cuáles no necesariamente le pegas o cuáles te gustaría pegarle. Claro que sí, po. Por ejemplo, si alguien quiere entrar a diseño y piensa, no sé si entrar o no porque no sé dibujar, da lo mismo, vaya a aprender. Si alguien quiere entrar a diseño y Mm, dice, no sé si entrar o no porque soy súper introvertido y no me interesa dar presentaciones estilo Steve Jobs, da lo mismo, vaya a aprender. O voy a evitarlo. claro. O casos como, por ejemplo, cuando estáis un poco, porque esto puede pasar cuando estás en el colegio y estás buscando una carrera, que podéis estar un poco equivocado de lo que es lo que te gusta. Ujú. Por ejemplo, yo estaba convencido cuando estaba en el colegio que a mí me encantaba el mundo de las películas y los videos, la edición de videos. Y en la universidad, a pesar de que no lo necesitaba, me lo enseñaron cómo editar un video, cómo presentar visualmente algo, y caché que lo odio. Y es de las peores partes para mí cuando se trata de pega tener que trabajar un video, y de hecho he logrado evitarlo en la mayor parte del tiempo. Bueno, con eso dicho, digamos que ya me convenciste. Sí, estaba pensando en entrar a diseño, no estaba seguro, pero ahora sí quiero entrar a diseño.
Ahora, ¿qué habilidad sí es buena idea tener antes de entrar? ¿O qué te hubiera gustado a ti haber entrenado un poquito o haber indagado un poquito antes de entrar a diseño? Mira, como dijimos antes, no sé si hay alguna habilidad que si no preparaste en el colegio no te va a salir en diseño y ya es muy tarde. Todo se puede preparar. Pero sí hay ciertos hábitos que me habría gustado tener un poco mejor resueltos antes de tener en diseño. Como si pudiera volver para atrás, ¿no? Mm, Salió bien igual. Pero, por ujú, ejemplo, yo cuando chico nunca fui una persona muy manual. ya. Nunca lo fui y no me gustaba cortar papeles, no me gustaba usar pegamento para nada, no me gustaba trabajar con, por ejemplo, habían cabros que les gustaba trabajar con madera o hacer pequeñas construcciones Ujú, y yo nunca fui eso. Y caché que cuando entré a diseño, una de las cosas que me costó mucho el primer año fue como aprender a no estar nervioso con las manualidades, como mm, tenéis que hacer maquetas, tenéis que hacer prototipos, tenéis que tratar de tener un buen oficio. Y gente que, no sé, que tenía hobbies artísticos, creativos, que se ensuciaban las manos habitualmente, se lanzaban nomás, llegaban y lo intentaban de una. Y yo siempre tenía miedo, como no, me voy a echar algo, voy a dejar la embarrada. Me habría gustado haber tenido como un poco más este hábito de ser más manos a la obra, como lanzarse a construir algo sin miedo. No sé si tú tienes alguna habilidad que te habría gustado, o no necesariamente habilidad, pero algo que te hubiese gustado haber preparado antes de entrar a la carrera de diseño. Mira, tengo dos cosas. Una cosa que me hubiera gustado saber antes y otra cosa que yo sí sabía de antes y que creo que le hubiera beneficiado a otra gente. Por un lado, haber tenido hábitos de estudio y de organización es algo que encuentro crucial no solo para diseño y que es una habilidad que pude haber desarrollado en el colegio y que nunca lo hice. Eso iba a decir, que no suena como que esto es algo necesario solo para diseño. Claro, en diseño en específico, aprender a organizar tus tiempos y aprender a ordenar un proyecto que tú tienes que llevar a cabo con una fecha límite es muy importante. Supongo que en otras carreras será un poco distinto. Por ejemplo, en carreras más humanistas, por decirlo así, necesitarás aprender a derechamente estudiar, agarrar un libro, aprender de ciertas cosas de memoria, sacar ciertas conclusiones, análisis. Eso igual es una habilidad que requiere arte práctica y que uno también podría tener desde el colegio, y si no la tienes, tal vez te puede llegar un poco de golpe cuando entres a una carrera humanista. Pero en diseño en específico, la idea de organizar tus propios proyectos es algo que encuentro muy crucial. Por ejemplo, las tareas que nos dan en diseño son, de acá a la otra semana tienen que hacer una maqueta de X cosa. Tienen que hacer un afiche que presente cierta información. Y ahí queda, tú te vas para la casa y tienes que hacerlo. No es como agarrar un libro y leerlo y estudiar, sino que requiere mucho más procesamiento creativo de tu parte. Requiere que tú propongas, requiere que planifiques qué es lo que vas a hacer y que lo termines en una fecha límite y que te quede con cierto estándar. Entonces, eso es algo a lo que yo jamás me había enfrentado en el colegio y que es una habilidad que me hubiera gustado tener. Claro, creo que ese es, de hecho, concuerdo contigo, porque creo que eso fue uno de los charchazos más duros. Porque como decís tú, no es, a diferencia de lo que es el mundo del estudio, que también requiere organizarte y planear, pero acá tiene muchas variables. Por ejemplo, en una maqueta tenéis que comprar los materiales, tenéis que mandar imprimir el afiche, tenéis que tener todo resuelto hasta cierta fecha, entonces tienes muchos puntos en donde factores externos te pueden afectar. Y yo creo que uno de los golpes más duros en primer año es haber, por ejemplo, pasado de largo por 2 días, los 2 días antes de entregar la maqueta y llegar a la universidad a montar hecho bolsa, Ujú. y que alguien que haya tenido la visión de haber calculado sus tiempos mejor, llega diciendo que no, que yo dormí perfecto anoche. Y eso se da a una persona que tiene una habilidad para planificar versus una persona que simplemente se lanzó sin un plan posterior, previo. Sí, igual es una experiencia muy común y es parte, hasta cierto punto, de la experiencia universitaria, que son cosas que vas a aprender mientras estudias. Siento que son habilidades que cuesta un poco haber desarrollado en el colegio. Yo por lo menos, y mi experiencia como con sistema educacional, era siempre estar al límite con las fechas, siempre hacer todo el día anterior. Uno podía estudiar el día antes así rápido y llegar como con la memoria fresca y te iba más o menos bien en la prueba.
eso en diseño y en varias carreras creativas, supongo, arquitectura, arte, es muy difícil de hacer. Hacer un trabajo requiere planificación. Y mientras tú más te antepongas a qué es lo que va a pasar, mejor te va a quedar. Por ejemplo, digamos que eres un genio con las maquetas, fuiste a la casa, no lo hiciste en toda la semana, lo haces el día anterior, te quedaste hasta tarde. Tal vez no pensaste que la maqueta era demasiado grande y no te la ibas a poder llevar en la micro. Y en la micro se te rompe. Siendo que tal vez hay alguien que sí lo pensó, que se dijo, mira, tengo que hacer esta maqueta, tengo que hacerla para esta fecha, tengo acceso solo a estos materiales, me la voy a llevar en esta caja plástica. Entonces no la voy a hacer más grande que esta caja plástica, no la voy a hacer considerando materiales que no tengo o que no puedo ir a comprar. Y ese tipo de planificación hacen que una maqueta, ok, no quede tal vez como esa idea increíble, hiper artística creativa que tenía ahí en la cabeza, pero que al final del día sí se saca una mejor nota porque calculo mejor todo. Claro. ¿Y cuál era? Y mencionaste que también tenías una habilidad que tú sí preparaste antes de mano. En mi caso en específico, era una persona que sabía un 10-20% más que el resto sobre computadores. Ajá. Y yo creo que eso es algo que sí ayuda a saber. No hace mal saber piratear un programa. No hace mal saber ocupar programas distintos. Haber tenido la experiencia de descargarse un software, aprender cómo se usa a través de video en YouTube. No sé si te pasó algo parecido a ti. No, sí, este es muy directo y es muy calculable también. Gente que que era más o menos buenos para los computadores, que saben, como dices tú, instalar un programa. A veces son cosas muy básicas, como si eres alguien que le gusta mucho los computadores, todo esto va a sonar como basura. Pero hay gente que de verdad no tuvo mucha interacción con un computador hasta el momento de la carrera. Y cuando llega el momento de sentarse a hacer un trabajo, de aprender a usar un programa nuevo, etcétera, se nota mucho la diferencia de quienes pudieron jugar un poco antes y quienes no. El mejor ejemplo para mí es, en algún momento nos pidieron hacer, por ejemplo, aprender a hacer un trabajo en, qué sé yo, Illustrator. Y para mí era un tema de, uno, instalar el programa, dos, piratearlo, porque en ese momento no podía pagarlo, y tres, empezar a jugar con la interfaz y ver cómo funciona la cosa, y ver compañeros míos que no necesariamente porque no hayan tenido un computador antes, pero simplemente no eran alguien que le interesaban los computadores, este mundo de la interfaz del programa era terrorífico. Ujú, Y es muy parecido a lo que mencioné antes de, por ejemplo, que a mí me asustaban las manualidades y no sabía cómo comenzar. claro. Había gente que le asustaban los programas de computador, no sabían cómo comenzar, necesitaban ayuda para poder instalarlo. Y uno, se pierde mucho tiempo. Y dos, también para algunas personas es una mala experiencia. Sí, es verdad. Yo creo que, como decís tú, jugar con software de computador, haberse bajado un par antes, ser un poco curioso con ese tema, no hace mal. Ya, entonces considerando lo que hemos hablado, si pudieras entrar de nuevo a la carrera, como volvemos en el tiempo, 2014 entraste de nuevo, ¿qué cambiarías si pudieras entrar de nuevo? Si es que hay algo que cambiaría, ¿no? Obviamente hay cosas que cambiaría. Llegué con falencias a estudiar diseño, pero creo que esas falencias con el tiempo se pudieron resolver. No es terrible si uno se pone en el peor de los casos que, ok, no sé dibujar, no sé hacer esto, no tengo nada. Esas cosas sí se pueden sobrellevar, sí los puedes aprender. ¿Qué hubiera cambiado yo en específico? En general me hubiera gustado ser una persona más ordenada para organizar proyectos. Yo creo que eso es crucial. Pero creo que algo, o sí, yo creo que algo importante que puede hacer alguien que no sabe si entrar a diseño o no y no sabe qué hacer o no, yo les diría muy puntualmente, vean revistas de diseño, vean páginas web de diseño, arte y arquitectura. Cuando yo entré a estudiar, el típico comentario adulto era, ah, ¿no sabes qué estudiar? Bueno, ten un par de opciones y pregunta a la gente que haya egresado de esas carreras. Y muchas veces uno no tiene acceso a eso. Entonces te hacen estas típicas ferias de universidades en el colegio y eso también es súper confuso. Súper confuso porque no solo está la carrera que te gusta, sino que están 1000 otras carreras. Y si bien eso hace bien para entender como el mundo de posibilidades que existen,
tal vez no es tan eficiente para alguien que ya lo tiene un poco más claro y quiere indagar un poquito más. Eso es un súper buen punto, como tratar de meterse bien en el mundo de qué, no tanto de qué es lo que voy a estudiar, sino también qué es lo que voy a hacer en el futuro. Si pudiera sumar algo también lo que decías, también le metería como, ok, es un buen punto que no puedes conocer, no tienes a tus cercanías algún diseñador egresado para hablar con ellos o alguien en la carrera, pero en Chile hay en general varios eventos donde puedes conocer diseño, porque existen plataformas como Chile Diseño Ujú. o está eventos anuales como Diseño Local, donde tú puedes ir y tal vez no quieres hablar con nadie, pero puedes ver qué eventos hacen, ir a ver en persona qué tipo de cosas han hecho, ver charlas, la mayoría son gratuitas, y creo que esa es una buena forma de ir y meterte en el mundo del diseño y ver qué cosas te podrían interesar. ¿Y tú? ¿Qué te hubiera gustado saber antes de entrar? ¿O qué te hubiera gustado hacer antes de haber entrado? Solo para no contrarrestar demasiado con lo que hemos hablado antes, también diría que, mira, yo creo que entré con mil y un falencias a la carrera del diseño porque yo no tenía muy claro que era un diseñador. Es verdad lo que dice Lorenzo, de que es un, si tienes tiempo antes de entrar, busca qué es diseño, edúcate qué es diseño, pero yo no hice esa pega. Y a pesar de que estaba más o menos mal preparado para la carrera y estaba descubriendo qué es un diseñador mientras estudiaba diseño, creo que la carrera de diseño tiene esa ventaja de que puedes aprender en la marcha sin muchos problemas. Si tuviera la oportunidad de hablarle a alguien que está dentro de la carrera o está a punto de entrar a la carrera, yo recomendaría prepararse un poco, y para algunas personas esto es terrible, pero siento que vale la pena, ir a hacer un poco de, entre comillas, networking, y ir a hablar con todo el mundo y con todos los profesores posibles, Mm, porque buena parte de los diseñadores cuando se egresan van a dedicarse al mundo del emprendimiento o van a tratar de hacer un proyecto personal y para eso vas a necesitar buenos contactos. Entonces, los alumnos que van y por ejemplo si hay una charla y el expositor está hablando de un tema que te interesa, puedes ir a hacerle preguntas, puedes hablarle en persona e intentar conseguir su contacto. En una de esas ir a alguna charla que vaya a hacer en otra universidad. Y ese tipo de redes ayudan mucho cuando uno empieza a hacer un proyecto personal. Creo que este es un buen tip para alguien que está en una carrera en una industria creativa, que es el networking es bien importante para el mundo laboral en nuestras áreas. Vale la pena de repente sentirse incómodo y salir y pasar un poco de vergüenza y hablarle a alguien, dar tu contacto, presentar si tenía una tarjeta de presentación, pero no sé si la gente hace eso hoy en día. Pero ir a hablar con personas y tratar de conseguir contactos porque alguno de ellos te va a ayudar, ¿eh? Y alguno de ellos te puede dar una primera pega.